El día de hoy estamos comenzando una serie distinta, una serie nueva que va a durar unos 3 meses, octubre, noviembre y diciembre, y que tiene que ver con los personajes de la Biblia. Vamos a hablar de los diferentes personajes, no todos por cierto, pero por lo menos durante el mes de octubre y noviembre estaremos viendo diferentes personajes de la Biblia, no solamente los días domingos en nuestro culto de adoración en las mañanas, sino que también el domingo en la noche y los miércoles. Vamos a estar tocando diversos personajes de la Biblia porque hay mucha enseñanza para nosotros de parte de los personajes. Y la serie culminará con el personaje por excelencia, que es nuestro Señor Jesucristo, cuando en el mes de diciembre hablemos acerca de su vida y de algunos aspectos muy importantes que la palabra del Señor y el Nuevo Testamento tiene para nosotros en cuanto a la vida de nuestro Señor Jesucristo. El día de hoy empezaremos hablando de Abraham. Abraham, un hombre de fe. Estoy seguro que muchos de ustedes han escuchado y han leído acerca de la vida de este hombre llamado Abraham. La historia de Abraham se encuentra en el libro del Génesis. Es una historia fascinante, es una historia muy emocionante, ha sido llevada hasta las pantallas de la televisión y del cine, y es una historia que tiene muchas lecciones espirituales para cada uno de nosotros. Es interesante que a Abraham se le conoce como el padre de la fe. El padre de la fe. Y tanto los judíos como los musulmanes y los cristianos lo consideran una parte sumamente importante de su religión, de su doctrina y de su creencia. Por algo es que Abraham es disputado por las religiones como el padre de dicha religión. Y parte de la historia de Abraham la encontramos en el libro de Génesis, en el capítulo 12, los versículos del 1 hasta el 9. Y yo quisiera que podamos abrir nuestras Biblias allí para tener el contexto de la historia de este hombre de Dios llamado Abraham, padre de la fe. En el libro de Génesis, el primer libro de la Biblia, en el capítulo 12, a partir del versículo 1 hasta el versículo 9, empieza la historia de Abraham. Y vamos entonces a leer la palabra del Señor. Dice así: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán. Y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente. Y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí, caminando y yendo hacia el Negueb. Aquí en Génesis capítulo 12 encontramos esa primera experiencia de este hombre llamado Abraham, cuando Dios
lo llama de manera puntual y específica a cumplir un propósito. Ahora, a veces la tendencia que nosotros tenemos es a mirar a los personajes de la Biblia como superhéroes o como personas que vivieron tan cerca de Dios que casi no tienen nada que ver con nosotros. Y ese es un error, porque Abraham fue un hombre de carne y hueso. Fue un hombre como tú y como yo. Fue un hombre que tuvo un encuentro con Dios, pero que vivió en esta tierra y que tuvo debilidades, pecados y que también mantuvo una relación con Dios. En ese sentido, hay que mirar a Abraham como un personaje no fuera de la tierra, sino como un hombre que caminó, como cada uno de nosotros en esta tierra. En el Nuevo Testamento se vuelve a resaltar la figura de Abraham y de su fe. Por ejemplo, en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, y tú puedes abrir tu Biblia allí también, por favor, porque la historia de Abraham es nuevamente contada por el autor de Hebreos a partir del versículo 8 del capítulo 11 de este libro, cuando dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz, aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno y ese ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Es interesante que el Nuevo Testamento habla de Abraham nuevamente, no solamente el autor de Hebreos. Pablo, en el libro de Romanos, también va a hacer mención a la vida de Abraham. Y es interesante, digo, porque se le conoce a Abraham como el padre de la fe. Y la fe, todos sabemos, es aquella virtud y aquella cualidad que distingue al cristiano el día de hoy. Por ejemplo, la Biblia nos enseña que lo que no proviene de fe es pecado. Literalmente así lo dice Romanos en el capítulo 14, cuando dice: el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es ¿qué cosa? Pecado. La palabra de Dios es clara en ese sentido. Por eso que la fe tiene un papel muy importante en la vida de Abraham y en la vida del creyente. Pero también la Biblia se encarga de decir que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios, dice el autor de Hebreos, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por lo tanto, la fe viene a ser un elemento que no solamente estuvo en la vida de Abraham, sino que como creyentes y como hijos de Dios, debe estar también en nuestras vidas. ¿Por qué la gente se pierde en la eternidad? ¿Por qué la gente se pierde eternamente? No es necesariamente porque hayan cometido una serie de pecados o por el peor de los pecados. La gente, según la Biblia, es condenada a la eternidad porque no ha creído en el Señor, por una falta de fe. El evangelista Juan, en el capítulo 3, en el versículo 18, él va a decir claramente: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree, ¿qué cosa? Ya ha sido condenado. Entonces lo que condena a una persona a la eternidad sin Dios
es su falta de fe, es no creer en el Salvador, no creer en el Señor. La incredulidad es la raíz que origina los demás pecados. Cuando miramos la historia de Adán y Eva y nos preguntamos cuál fue realmente el pecado de Adán y Eva, el pecado de ellos fue la incredulidad. No le creyeron a Dios, no tuvieron fe en Dios, no creyeron a Dios ni creyeron la advertencia de Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Por contraste, encontramos en la Biblia a este hombre Abraham, un ejemplo de fe. Un hombre que tuvo una fe auténtica que agradó al Señor. Ahora, ¿quién fue Abraham antes de llegar a ser el padre de la fe? Antes de convertirse en este hombre calificado por Dios como el padre de la fe. Abraham era un hombre pagano, era un idólatra en su tierra de origen. Y según Génesis capítulo 12, no fue sino hasta que tuvo 75 años que aprendió a caminar con Dios y a vivir por fe. Recién a esa edad fue que tuvo un encuentro personal con su Dios. Esto es interesante y a la vez una buena noticia, porque hay gente que piensa que es muy vieja para vivir por fe, ¿no? Hay personas que ya son mayores de edad y que piensan que ya no pueden cambiar, que ya no pueden ejercer la auténtica fe. Dicen, no, yo toda la vida he sido criada así, yo tengo mi religión, tengo mis costumbres, mis padres me enseñaron que las cosas se hacen de esta manera, mis abuelos me lo han enseñado también, y no se dan cuenta que están perdiendo una maravillosa oportunidad de aprender a vivir con fe y para fe en el Dios de la fe. Así que si usted en esta noche no ha desarrollado aún una fe auténtica que agrade a Dios, hoy puede ser el comienzo de una nueva vida. Hoy puede ser el comienzo de un cambio en su vida, de esa aventura espiritual hermosa que lo puede llevar a desarrollar y a crecer en fe en Dios. Cuando Abraham salió de su tierra, ya era un hombre de éxito. Dice la Escritura en Génesis, en el capítulo 12, en el pasaje que hemos leído, que tenía bienes, había ganado muchos bienes y había adquirido mucha fama en esa época. Él estaba en la plenitud de la vida, porque en ese tiempo las personas vivían muchos más años. Encontramos en la historia bíblica que Abraham tenía una esposa muy bella, una esposa muy hermosa, y sin duda él estaba rodeado de amigos, de prestigio, de gente interesante y famosa. Sin embargo, de un momento a otro, hace un anuncio donde dice, voy a dejar la comodidad que tengo, porque escuchó la voz de Dios. Para él en ese momento una voz extraña totalmente, que le decía, sal de tu tierra, sal de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré, porque de ti haré una nación grande. Un hombre que aprendió a desarrollar una fe que empezó a estar avalada por decisiones concretas y por obras específicas. Y esto es importante porque a veces hay personas que dicen, pastor, yo tengo fe, pero no demuestran con su vida ni con sus actos que realmente tienen una fe auténtica. Abraham escucha la voz de Dios, dice Génesis capítulo 12, ¿verdad? El pasaje que hemos leído, que Dios le dice, sal de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y dice la Escritura que Abraham sencillamente obedece. Tiene fe en ese Dios que aún no conocía plenamente y decide poner en práctica esa fe. Ahora, ¿qué cosa es la fe? La definición aparece en el versículo 1 de Hebreos capítulo 11, ¿verdad? Todos la hemos escuchado y la hemos leído más de una vez. Es pues la fe, la certeza de lo que se ve, de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cuando hablamos de fe, estamos hablando de algo que tiene que ver
mucho más allá de un simple conocimiento intelectual. Es algo que tiene que ver más allá de un simple asentimiento intelectual donde yo digo, sí, Dios existe. La fe tiene otro tipo de connotaciones, la fe auténtica, la fe de la palabra de Dios. La Escritura dice que la fe debe ser la respuesta del ser humano a la fidelidad de Dios, a las promesas de Dios que están descritas en el Nuevo Testamento y en la Biblia. La fe tiene que ver más que un simple conocimiento intelectual. Usted sale por la calle, hace una encuesta y le pregunta a la gente, ¿usted tiene fe en Dios? Yo le aseguro que por lo menos 9 de cada 10 personas le van a decir que sí. Pero cuando usted les pregunta, ¿qué cosa es la fe para ti? Entonces ahí entramos en problemas. Porque para muchas personas la fe sencillamente es creer en Dios. Y dice la Biblia que aún los demonios creen y tiemblan. Por lo tanto, cuando hablamos de la fe bíblica, estamos hablando de una fe que va más allá de simplemente creer intelectualmente, académicamente, filosóficamente, que Dios existe. Es interesante cómo traducen otras versiones el versículo 1 de Hebreos 11. Dice, es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera. Dice, la fe es la garantía de lo que se espera. Y es interesante porque el término original de la palabra seguridad, en el idioma en que fue escrito el Nuevo Testamento, significa básicamente colocar debajo de, o si quieren, tiene la idea de pararse debajo de algo que te protege, de algo que te cubre. Da la idea de una base o de una fundación de algo sobre la cual tú te paras, pero estás protegido. Y en el mundo antiguo, esta palabra original del idioma griego, que se traduce por seguridad, tenía una gran variedad de significados en la antigüedad. Dicen algunos que era especialmente común en los escritos filosóficos de los filósofos griegos para querer denotar o especificar algo que daba seguridad y confianza. Entonces la fe en la Biblia, la fe de Abraham, es vista como una seguridad plena de parte de Dios. Es como cuando tú te paras debajo de un techo para protegerte de la lluvia y sientes que eso te da seguridad. Ahora, quizá para muchos de nosotros esa ilustración no tiene mucho sentido porque aquí en Lima nunca llueve, ¿no es cierto? Pero los que hemos ido a la sierra del Perú o los que hemos vivido en otros países donde llueve literalmente como si tú abrieras una ducha y llueve de un momento a otro, la protección de esa lluvia que te evita que te mojes totalmente es la misma idea detrás de la palabra fe que se usa en el Nuevo Testamento. Recuerdo una vez cuando nosotros vivíamos en Estados Unidos con mi esposa, un día de descanso decidimos ir a la playa. Estábamos ahí sentados en la arena disfrutando de un precioso día de sol. En eso aparecieron unas nubes negras y Miami llueve a cántaros. Se desató una lluvia, tuvimos que correr a protegernos. Esa idea de correr a protegerte es la misma idea del texto del versículo 1 de Hebreos 11. La fe es vista como una seguridad plena y total en el Señor. Ahora dice, es la convicción de lo que no se ve. ¿Qué quiere decir esto? La convicción de lo que no se ve. Esta palabra convicción es interesante porque solamente ocurre en el Nuevo Testamento. Y las dos frases en el versículo 1 están en paralelo, seguridad y convicción. Convicción de lo que no se ve. Todos los ejemplos que siguen a partir de Hebreos 11:2 son de personas que vivieron en esperanza en Dios, que no pudieron ver al Mesías, pero tuvieron una fe puesta en el Cordero sacrificial, que les produjo entonces una fe auténtica para vivir y enfrentar los problemas de la vida. Por lo tanto, la fe puede definirse como la seguridad
del futuro y la confianza firme de lo que no podemos ver cuando nuestras vidas están en una dependencia total y absoluta de Dios. Y yo te pregunto en esta noche, ¿tienes ese tipo de fe? ¿Tienes esa fe que es capaz de dejar totalmente el futuro en Dios y descansar plenamente en una confianza firme, sabiendo que tu vida, tu mañana, está en dependencia del Señor? Porque si tú me dices en esta noche, pastor, yo tengo fe de que Dios existe y tengo fe que Él me cuida, pero vives tu vida a la manera como tú quieres vivirla, déjame decirte que esa fe no es la fe bíblica. Has estado engañado, viviendo con una fe falsa, engañado totalmente, porque la fe bíblica habla de seguridad y de confianza, pero en una vida de total dependencia en el Señor. La fe siempre implica obediencia. Lo dijimos la semana pasada, ¿te acuerdas? La fe siempre implica obedecer a Dios. Si tú no vives una vida de obediencia, algo está mal en tu fe. Si tú no vives una vida de fidelidad a Dios, algo está mal en tu fe. Porque la fe es eso, fidelidad a Dios. Por lo tanto, en esta noche yo te pregunto, ¿qué tipo de fe tienes? ¿Qué tipo de fe estás desarrollando? Abraham tuvo esa fe y la desarrolló en su vivir, en toda su experiencia de vida. Tuvo una fe que iba más allá de un simple conocimiento intelectual creyendo de que Dios existía. Como hemos dicho hace un momento, la Biblia dice que aún los demonios creen y tiemblan. Ese tipo de fe no te salva de la condenación eterna. Ese tipo de fe no te ayuda. ¿Sabes qué necesitas? Necesitas una fe como la que tuvo Abraham. Por eso que en esta noche quiero que veamos algunas características de lo que significa tener una fe auténtica. Características de una fe real a la luz de la vida de Abraham. Y lo primero es que es una fe que responde al llamado. Mira tú Hebreos capítulo 11, versículo 8, la primera parte. Es una fe que responde al llamado. Hebreos 11, 8 va a decir, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Nos dice el autor de Hebreos que Abraham fue llamado y que supo responder al llamado de Dios. Por lo tanto, una fe auténtica es una fe que no se queda pasiva ante el llamado de Dios. Es una fe que no se queda inutilizada ante el llamado de Dios. Es interesante que la Biblia va a decir, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. La raíz de la auténtica fe, escúchame bien, la raíz de la auténtica fe está en escuchar la voz de Dios. ¿Por qué Abraham fue considerado el padre de la fe? Porque entre otras cosas supo responder a esa voz extraña que era para él en ese momento, la voz de Dios que le decía, sal de tu tierra y sal de tu parentela. Por lo tanto, la fe, la raíz de la auténtica fe está en escuchar atentamente la voz de Dios. De acuerdo a Génesis 12, Dios le había hablado a Abraham de una forma personal. Junto con ese llamado que Dios estaba haciendo a Abraham, había todo un plan, toda una estrategia para este hombre que esperaba que se cumpliese. La fe es contraria a lo que yo resuelvo por mi propia cuenta. Cuando tú empiezas a actuar en tus propios recursos y por tu propia cuenta, eso no es fe. La fe se convierte en certeza cuando Dios
dice que hará algo y lo hace. Y lo único que tú haces es responder en fe. Cuando tú crees que Dios va a cumplir sus planes y sus propósitos en tu vida, a través de tu fe, estás aplicando una fe que responde al llamado de Dios. La fe demanda escuchar la voz de Dios. Y tenemos que admitir en esta noche que Abraham supo escuchar la voz de Dios y que escuchó la voz de Dios probablemente como nunca ninguno de nosotros la ha escuchado. Pero Abraham no tuvo lo que tú y yo tenemos hoy, que es la bendita y milenaria palabra de Dios para responder al llamado que Dios nos hace. Yo te pregunto en esta noche, ¿has escuchado la voz de Dios que te permite desarrollar tu fe? Esta semana yo estaba hablando con un hermano y me decía, el Señor me despertó a las 2 de la mañana para hablarme. ¿Tienes tú esa sensibilidad espiritual como para escuchar el llamado de Dios en cualquier momento de tu vida y desarrollar entonces tu fe? ¿Cómo vas a responder al llamado de Dios si no estás escuchando lo que Él te propone, lo que Él te dice y la invitación que te hace? Tal vez tú me dices, pastor, pero a mí Dios no me habla. Quizás sea porque no estás creciendo en tu fe. Quizás sea porque te has quedado estancado en tu fe, no has crecido y no tienes la capacidad espiritual ni la sensibilidad para escuchar la voz de Dios. Porque Dios siempre está hablando a nuestro corazón. Quizá tu falta de fe y tu poco acceso a la palabra de Dios son los primeros obstáculos para desconocer su voluntad y para responder al llamado de Dios. Yo te pregunto, ¿cuánto tiempo pasas con la palabra de Dios? Estamos por empezar el próximo fin de semana un nuevo trimestre de la escuela bíblica. ¿Has hecho ya tu promesa delante de Dios para estudiar un curso bíblico? ¿Has llenado tu hojita ya seleccionando el curso que vas a llevar? ¿O has dicho, no, yo ya llevé todos los cursos, ya conozco suficiente de Dios? Déjame decirte, nunca podrás desarrollar tu fe si no estás dispuesto a responder al llamado del Señor. Y Dios no te va a hablar mientras tú no tengas una relación cercana con su palabra. Porque Dios nos habla, como dice el libro de Hebreos, por su palabra en este tiempo presente. Quizá Dios te está llamando hoy mismo. Quizá el Señor te está llamando hoy a que le entregues tu vida y le entregues tu corazón. Y por primera vez puedas tener un encuentro personal con el Señor Jesús. Quizá Él te está llamando al ministerio. Conoces al Señor tanto tiempo y Dios te llama y te viene llamando para que respondas y seas obediente a ese llamado que te hace en fe, como lo hizo Abraham. Y puedas ir a prepararte para servirle al Señor en un futuro como un pastor, como un misionero, como un maestro. Pero tú no escuchas, porque tu fe no se desarrolla. Sin fe es imposible agradar a Dios. Te pregunto, ¿qué tipo de fe tienes? Pero en segundo lugar, la fe real es una fe que acepta los desafíos. Qué interesante lo que dice Hebreos 11:8, la última parte. Hablando de Abraham, dice, salió sin saber a dónde iba. Abraham salió sin saber a dónde iba. Abraham estaba muy cómodo en su tierra. Él estaba tranquilo. Tenía una familia, una esposa hermosa, tenía ganados, tenía bienes y riqueza, no le faltaba nada. Y Dios le dice, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Ni siquiera le dijo a dónde. Y el autor de Hebreos nos recuerda que Abraham por fe salió sin saber a dónde iba. ¿Sabes qué significa eso? Que la fe auténtica no se detiene frente a los desafíos.
Está dispuesta siempre a tomar esos desafíos. Tiene su seguridad en Dios. Abraham no sabía a dónde Dios lo llamaba. ¿Qué hizo él? Obedeció y salió. Vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. ¿Cuál tierra? Abraham podía haberse puesto a argumentar con Dios. Señor, ¿sabes qué? Primero, mira, dime a dónde me vas a enviar. Si puedes, mándame algunas fotos, ¿verdad? Dime en qué página web puedo ver, a ver el paisaje, a ver si me gusta. Dame mi pasaporte. No. Abraham no se puso a argumentar con Dios. Él no le preguntó cuál tierra. Él no lo sabía. Pero aceptó el riesgo que Dios le planteó en ese momento. Aceptó el desafío del Señor. ¿Qué pasó con Abraham? Él no sabía a dónde tenía que ir. Pero él dijo, ese no es mi problema. Si Dios me llama, estoy seguro en Él. Y yo confío en Él y voy a donde Él quiere que yo vaya. Se imaginó que el Dios que le llamaba tenía un mapa bien trazado, un plan bien elaborado, para que él no se perdiera y pudiera llegar a la tierra que Dios tenía para él. Esto me hace recordar cuando el Señor me llamó a mí al ministerio. Alguna vez creo que lo he contado. Yo estaba en el Brasil estudiando, había ganado una beca para estudiar allá. Tenía 18 años en aquella época, estaba en la mejor universidad de América Latina para administración de empresas, en el Sao Paulo, Brasil. Por diversas razones regresé y cuando regresé no pude continuar mis estudios en la Universidad Católica donde estaba estudiando. Así que para no quedarme ocioso, le dije a uno de los pastores, tengo 2 meses, quiero ir a algún lugar a ayudar en lo que pueda, 18 años. Muy bien, dijo el pastor, como suelen hacer los pastores, no desaprovechan esas oportunidades de los jóvenes, ¿no? Acá están tus libros de vida abundante, aquí hay otro joven, amigo mío, va a ir contigo, y nos fuimos los 2 meses a las montañas de Oxapampa, Posuso, Chorobamba, Lanturachi, toda esa zona hermosa, Santa Anita, lo recuerdo muy bien. Y ahí Dios me llamó, estando en una montaña, leyendo el libro de Romanos, haciendo mi devocional, Dios me llamó al ministerio. Cuando regresé a Lima, no fui al instituto, fui a la universidad otra vez. Me pasé 2 años luchando con Dios, porque yo no quería aceptar ese desafío, no quería aceptar ese reto. Yo quería ser un profesional y como profesional servir en mi iglesia, ganar bien para diezmar bien, pero ser pastor, eso no iba conmigo. Pero tuve que doblegarme delante del Señor y en fe decirle, Señor, acepto el desafío que tú pones hoy delante de mí. Han pasado casi 30 años o más desde aquella experiencia y no me arrepiento. En todo este tiempo el Señor nunca me dejó. Siempre su mapa y su mano ha estado guiándome por el camino que Él quiere que yo vaya. Pero la fe implica aceptar los desafíos y los retos de que Dios tiene para cada uno de nosotros. La fe verdadera acepta el desafío. Estamos con planes de levantar un edificio para atender mejor las necesidades de nuestra iglesia. Estamos soñando con algo así. No se ve muy bien porque es una foto de un diseño. Pero estamos soñando con levantar un edificio, 5 o 6 pisos. Necesitamos ofrecer las mejores comodidades para la iglesia, para que los hermanos estudien la palabra, para las reuniones de jóvenes, etcétera, que nos permita no usar este templo para reuniones los sábados, ni para escuela bíblica. ¿Para qué? ¿Para tenerlo vacío? No, para tener más cultos, para sacar más iglesias, para que más gente se convierta y podamos ir desmembrando hermanos a diferentes lugares, Trapiche, Año Nuevo, Caraballo, a abrir nuevas obras como está sucediendo
con la iglesia hija en el Colegio Gutenberg. Construir un edificio no es fácil. Requiere toda una serie de decisiones, de profesionales, de gente idónea, preparada. Requiere incluso recursos económicos, porque no podemos construir si no tenemos el dinero necesario. Pero déjame decirte que sobre todo requiere fe. Hombres y mujeres de fe que estemos dispuestos a aceptar el desafío que el Señor tiene para nosotros. Amén. Esa fue la fe de Abraham. Tomó el reto que Dios le presentó. Y nosotros también queremos ser como este padre de la fe. Queremos aceptar el desafío, no solo porque queremos desarrollar una fe auténtica, sino porque creemos que nuestro Dios es el dueño de la plata y del oro. Y Él nos va a dar todo lo necesario para que se cumpla su voluntad. Ahora, si tú oyes la voz de Dios y no tomas el riesgo del llamado, entonces no vas a poder conocer la forma como Dios quiere bendecirte. Tal vez te estás privando de tantas bendiciones porque no tomas el desafío, el riesgo de obedecer al Señor en fe. No, Señor, yo yendo a la iglesia y sirviéndote en lo que puedo está bien, pero eso de ir al seminario, de ser pastor, de ir al campo misionero, no, Señor, eso no va conmigo. O Señor, yo te sirvo y bueno, doy mi diezmo y nada más, pero ofrenda misionera ya no, Señor, porque no me va a alcanzar. Esa es una fe que no está aceptando los desafíos. Y sabes una cosa, va a llegar el día en que el Señor nos va a desafiar a nosotros a dar para construir el edificio. Y tenemos que ir preparándonos, porque yo no sé de qué manera el Señor nos va a desafiar a cada uno. Yo esta tarde estaba pensando, decía, Señor, somos 1000 personas. ¿Cuánto necesitamos dar cada uno para poder construir el edificio? Y quizá alguno de nosotros tendrá que tomar no una promesa, sino 2, 3, 4 promesas, porque habrán hermanos que podrán tomar más que media promesa. Pero es una fe que acepta los retos. ¿Estás dispuesto a aceptar el desafío que Dios te plantee? ¿Estás dispuesto a tomar ese paso de fe que puede implicar un riesgo, pero en confianza? Esa fue la fe de Abraham. Y a veces es posible que a veces el obedecer a Dios no tenga mucho sentido para nosotros. Pero si Dios lo pide, hay que hacerlo. Si Dios te demanda, hay que cumplirlo. Hay un principio que dice así: si no obedeces lo que ya sabes, no le pidas a Dios más revelación de su voluntad. Comienza obedeciendo lo que ya te ha mostrado, lo demás vendrá después. Hay personas que dicen, Señor, muéstrame más de tu voluntad. No, Dios no te va a mostrar más si con lo que ya te ha mostrado no puedes ser fiel. Si con lo que ya Él te ha mostrado no puedes cumplir, ¿cómo te va a mostrar más de su voluntad? Una fe que acepta los desafíos. Esa fue la fe de Abraham. Salió sin saber a dónde iba. En tercer lugar, es una fe que conoce sus prioridades. Conoce sus prioridades. Dice Hebreos 11:9, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Abraham fue un hombre rico. Tenía ganados, tenía bienes, tenía tierras. Pero ¿sabes una cosa? Nunca se apegó a las cosas materiales. Nunca su corazón estuvo apegado a lo material. En otras palabras, Abraham no fue amigo del mundo. Conocía sus prioridades.
las tenía muy bien establecidas. Incluso cuando tiene que separarse de su sobrino Lot, ¿te acuerdas? A causa de la contienda que había con los pastores de ambos en aquella época. Mira Génesis 13, por favor. Génesis 13, versículo 8 en adelante. Aún en esa circunstancia, Abraham fue generoso. No tuvo un corazón apegado a lo material. Dice Génesis 13:8 en adelante. Entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán y se fue. Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Y Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mira el corazón generoso de Abraham. No se puso a discutir con su sobrino Lot. Mira, yo me quedo con esta tierra que tiene más llanura, no, y tú ándate a la otra. No, le dijo, tú escoge. Escoge, anda donde tú quieres. Si tú vas a la derecha, yo voy a la izquierda. Escoge la tierra donde tú quieres ir. Tuvo un corazón no apegado a lo material. ¿Sabes por qué? Porque conocía sus prioridades. Tenía bien puestas sus prioridades espirituales. Y nuestra fe, querido hermano, debe llevarnos a establecer nuestro orden de valores, nuestras prioridades. Si solo vivimos para el mundo, estamos viviendo sin fe. Si estás viviendo para hacer dinero y tener una casa y tener un auto y tener dinero en el banco y vivir bien y disfrutar la vida, solamente, cuidado, no estás poniendo en orden tus prioridades. No está mal tener una casa, no está mal tener un carro, no está mal disfrutar de la vida como Dios quiere que la disfrutemos. Pero si tus prioridades no están en orden, cuidado. Si estás tomando del diezmo del Señor, cuidado. Si no estás siendo fiel con tu ofrenda misionera, Dios te va a demandar. La fe auténtica conoce sus prioridades. Tiene los valores bien establecidos en su vida. A veces nos olvidamos que tenemos que vivir en este mundo como extranjeros, como peregrinos. Y eso nos ayuda a no amar a este mundo, ni las cosas del mundo. Yo te pregunto, ¿has establecido tus prioridades correctamente en la vida como lo hizo Abraham? ¿Con una fe auténtica? ¿Puede la gente calificarte como un ciudadano del reino? ¿O sencillamente eres uno más que los demás? Y finalmente, una fe auténtica es una fe victoriosa. Es una fe victoriosa. Es una fe triunfante. El versículo 12 de Hebreos 11 va a decir: por lo cual también de uno y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. ¿Sabes qué pasó con Abraham? Abraham gozó de sus bendiciones de Dios. Abraham experimentó y tuvo una fe triunfante. Su fe dio frutos, trajo victorias. Dios le había prometido: haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Por eso es que Abraham es disputado por judíos, musulmanes y cristianos. Tuvo una fe victoriosa y triunfante. No sé si te has dado cuenta que cuando leemos Génesis 12, se nos presenta a Abraham. Abraham, sencillamente Abraham, sin H.
¿Sabes qué significa Abraham? Significa Padre exaltado. Padre exaltado. Pero luego Dios le cambia el nombre. Y ya no es Abraham, ahora es Abraham. ¿Y sabes qué significa Abraham? Padre de multitudes. Eso nos habla de la victoria, de la fe de este hombre que Dios le dio al llamarlo Padre de multitudes. Nadie ha recibido ese título, nadie ha recibido ese nombre, esa bendición de ser llamado Padre de multitudes. Pero ¿por qué radica allí la victoria de Abraham? Dios hizo de Abraham una nación grande y dijo que a través de él serían benditas todas las naciones de la tierra. Seguramente tú conoces la historia, ¿verdad? De Abraham viene Isaac, Jacob, vienen las 12 tribus de Israel. De las 12 tribus de Israel viene todo el linaje sacerdotal del pueblo judío. De allí vienen los primeros reyes que tuvo Israel. De allí vienen los profetas que tuvo Israel. Pero sobre todas las bendiciones de la simiente de Abraham vino nuestro Señor Jesucristo. Por eso se le llama Padre de multitudes. Y por eso radica allí la victoria de la fe de Abraham. Te pregunto, ¿has sido tú bendecido en la fe de Abraham? Los verdaderos creyentes, los verdaderos cristianos, ahora nosotros los gentiles, venimos a ser los judíos espirituales, según el libro de Romanos, al identificarnos con la fe de Abraham. Romanos capítulo 4 va a decir que creyó a Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Sabes qué significa eso? Que tú también en esta noche puedes recibir la justicia de Dios. La justificación de Dios si pones tu fe en ese Dios que fue el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Sin Cristo, Dios te ve como culpable y como culpable merecedor de la condenación eterna. Pero si pones tu fe, esa fe de la cual hemos hablado, en Cristo, la misma fe de Abraham, entonces Dios te ve con misericordia y te ve con amor. Dios te perdona tus pecados, te justifica, es decir, te hace justo como si nunca hubieras pecado y te hace listo para disfrutar de las bendiciones que Él tiene para tu vida. Termino con una pregunta. ¿Qué tipo de fe tienes? Permíteme ser un poco duro. ¿Tienes la fe del infierno? ¿Que cree en Dios y tiembla? ¿O tienes la fe que tuvo Abraham, que está dispuesto a dejarlo todo, descansar en la seguridad que trae poner el corazón confiando en el Señor? La fe del infierno, la fe intelectual, no te salva, no te ayuda. La fe auténtica de la cual hemos hablado te permite experimentar en tu vida la justicia de Cristo y poder vivir una vida con propósito para la gloria del Señor. Te pregunto, ¿querrás poner tu fe en Dios y recibir la salvación del Señor? El gran escritor Charles Spurgeon dijo en alguna ocasión: poca fe traerá tu alma al cielo, mucha fe traerá el cielo a tu alma. Y esta noche tú puedes traer el cielo a tu alma si pones tu fe en Jesús. Que el Señor nos ayude a desarrollar nuestra fe y tener la fe como la tuvo Abraham, que fue de bendición para multitudes. Vamos a orar. Quiero invitarte a que cierres tus ojos en estos momentos.